Muy buenas con todos, vamos a hacer el trabajo autónomo número 4, somos el grupo número 11 y vamos a realizar la primera pregunta, la cual es teórica. Ok. Su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación, el profesor le lanza una pelota grande y pesada usada para gimnasia cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada que se le puede lanzar con, literal A, la misma rapidez que la pelota de béisbol, literal B, la misma cantidad de movimiento, literal C, la misma energía cinética. Clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. Ya. Muy bien, como nos dijeron los datos, tenemos una masa, la masa de la pelota, esta vamos a llamar la pelota de gimnasia y la vamos a estar con G, y la pelota de béisbol con B, ¿ok? Entonces sabemos que la masa, por lo que nos dice el enunciado, la masa de la pelota de gimnasia va a ser igual 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Muy bien, entonces literal A, ¿qué nos dice? Nos dice cuál es la más difícil de atrapar, ¿no? Eso es lo que nos pregunta, más difícil de atrapar. Entonces tenemos que literal A cuando sus velocidades son iguales, su rapidez, no su velocidad, su rapidez van a ser igual. Entonces, ¿qué tenemos? Como su rapidez va a ser igual, significa que la rapidez de la pelota de béisbol va a ser igual a la rapidez de la pelota de gimnasia. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver esto de cuál es más difícil de atrapar y todo eso? Con energía. Sabemos que la energía se relaciona con el trabajo. Entonces, con la energía cinética podemos saber cuál va a ser la más fácil, la más difícil de atrapar. Muy bien. Entre mayor energía, más difícil va a ser atraparla. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, literal A, como nos habían dicho, las rapidez van a ser igual de ambas. Entonces definimos la energía cinética, que es K, que va a ser un medio de la masa de la pelota de gimnasia. Recuerden, vamos a ver la pelota de gimnasia, por la velocidad de la pelota de gimnasia al cuadrado. Pero vamos a reemplazar nuestra condición al inicio, que nos dice que va a ser igual. Entonces esta pelota de gimnasia ya va a ser de la del béisbol, ¿no? Y también tenemos como condición inicial que la masa de la gimnasia va a ser igual 10 veces la masa. Y reemplazamos aquí en M de gimnasia va a ser igual 10 veces la masa del béisbol. Hacemos las simplificaciones correspondientes y nos va a salir que esa energía, cuando sus dos rapidez son las mismas, tanto en la pelota de béisbol como en la pelota de gimnasia, la energía cinética va a ser igual a 5 veces la masa de la pelota de béisbol por la pelota de béisbol, por la velocidad de la pelota de béisbol al cuadrado. Muy bien, esa es literal A. Ahora el literal B nos dice cuando las cantidades de movimiento son las mismas. Entonces, nosotros regresamos, es decir, cantidad de movimiento, sabemos que la fórmula de cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Entonces, lo que colocamos es la masa de la pelota de béisbol por la velocidad de la pelota de béisbol va a ser igual a la masa de la pelota de gimnasia por la velocidad de la pelota de gimnasia. Entonces, nosotros reemplazamos la condición que nos dice que la pelota de gimnasia va a ser igual a 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Entonces, lo reemplazamos. Lo único que hacemos es eliminar los literales. Nos va a quedar que la velocidad de la pelota de gimnasia va a ser igual a la velocidad de la pelota de béisbol sobre 10. Entonces, como ya dijo mi compañero, nosotros utilizamos las fórmulas de energía para poder relacionar el trabajo que se realiza. Entonces, colocamos la fórmula de energía cinética y, bueno, reemplazamos nuestra velocidad de la pelota de gimnasia con la pelota de béisbol. Decimos un medio de 10 veces la masa de la pelota de béisbol por la velocidad de la pelota de béisbol, todo eso aquí al cuadrado. Y bueno, por último, aquí nos olvidamos de colocar la M. Y por último nos va a quedar que la energía cinética de la pelota de gimnasia va a ser igual a 1 sobre 20 que multiplica a la masa de la pelota de béisbol por la velocidad de la pelota de béisbol al cuadrado. Y bueno, en el literal C nos decía cuando ambas tienen una misma energía cinética. Y bueno, lo único que sabemos es que como que ya tienen la misma energía cinética, podemos decir que la energía cinética de la pelota de gimnasia va a ser igual a la energía cinética de la pelota de béisbol. Entonces decimos que son las mismas y podemos establecer eso de aquí simplemente.
Ok, entonces tenemos nuestros literales, ¿no? Ya calculamos nuestra energía cinética para los tres casos, para las tres condiciones que nos daban. Y a base de eso vamos a ver de la más fácil a la más difícil de atrapar. Ok, ¿qué nos damos cuenta? Que en las tres, la energía cinética, en las tres condiciones, todo está en términos de la masa y de la velocidad de la pelota de béisbol, ¿cierto? Entonces, lo colocamos aquí, A, B y C. En los tres casos, la masa y la rapidez o la velocidad están en términos de la pelota de béisbol, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que esto de aquí va a ser igual. Y lo que a mí me va a decir cuál es la más difícil o la más fácil de atrapar, en este caso, va a ser sus coeficientes, ¿sí o qué? Entonces, nos dice entre la más fácil y la más difícil de atrapar. Si nos damos cuenta, 1 sobre 20 es menor que 1 medio, y a su vez 1 medio es menor que 5. Entonces tenemos, y esta es la condición B, condición C y condición A. Entonces nos damos cuenta que B va a ser menor que C, va a ser menor que A. Por lo tanto, significa que la condición B va a ser la más fácil de atrapar, siguiente de la C, que va a ser la que le continúa, y la más difícil de atrapar va a ser cuando su rapidez sea igual, en este caso. Entonces tenemos estas condiciones y esta es la respuesta. B menor que C, B menor que C y C menor que A. Entonces la más difícil de atrapar finalmente es el A. Gracias. Mi nombre es Yoso Cueva, este es el trabajo autónomo número 4, grupo 11, y esta es la pregunta número 1, que dice lo siguiente. Natalie. Los calamares y pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura. Un calamar de 6.50 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo, cuando de pronto ve a un peligroso depredador. Nos piden calcular A. Si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.5 metros sobre segundo y escapar así del depredador? Desprecie cualquier efecto de arrastre del agua circundante. Y el literal B. ¿Cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra? Ok, en literal A tenemos lo siguiente. Primeramente, en primer lugar, tenemos la masa total, que es la masa del calamar, y la masa de agua que contiene el calamar va a ser de 6,50 kilogramos. La masa del calamar va a ser una simple resta de 6,50, la masa total menos la masa de agua, que es 1,75, en el cual nos dice que la masa del calamar es 4,75 kilogramos. Ok, ahora en el literal me dice que el calamar está en reposo, y ahí un depredador lo va a querer, lo va a cazar, exactamente. Y cuando pasa eso, el calamar va a soltar cierta cantidad de agua para poder moverse a escapar del depredador. Entonces la cantidad de movimiento va a ser la siguiente. En la primera va a ser la masa total, tanto del calamar con la cantidad de agua que él tiene adentro, más una velocidad del calamar, va a ser el reposo, entonces va a ser 0. Y eso va a ser igual a la masa del calamar más la velocidad del calamar, más la masa de agua y la velocidad del agua. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cuando hacemos el antes solo está la masa y la velocidad y acá ya hay dos masas y también dos velocidades ya después? Ya, ¿por qué? Porque en este momento el calamar está en reposo, no hay ningún depredador que lo quiera cazar. Entonces el calamar va a contener tanto la masa propia de él con la masa de agua. Y como va a estar en reposo, tiene una velocidad 0. En cambio, acá son diferentes masas, porque aquí va a haber la masa del calamar con la propia velocidad que él tiene, y la masa del agua
con la velocidad del agua. Eso es cuando ya el depredador lo busca y entonces tiene que expulsar el Exacto, agua, ¿no? tiene que expulsar el agua. Y ahí está fuera del calamar, entonces la masa del calamar ya sería sin el agua, ¿no? Claro, Es diferente sin el a la agua. total que nos dirá. Exacto. Ah, ya, ya. Entonces, aquí ya reemplazamos, tenemos como es una velocidad inicial de 0, 0 aquí, 0 es igual a la masa del calamar por la velocidad del calamar más la masa del agua por la velocidad del agua. Ok, despejamos, aquí tenemos nuestra ecuación despejada, que es menos, y ponemos los datos y nos va a dar la velocidad de menos 6,78 metros sobre segundo. Ok, ahora en el literal B nos pide encontrar la energía cinética, ¿verdad? Que genera el calamar. Que genera el calamar. Bueno, entonces aquí hay que recordar en capítulos anteriores de física que la energía cinética es igual a un medio de la velocidad al cuadrado. Entonces aquí la energía cinética vamos también a descomponerla en dos partes, que es un medio de la masa del calamar con la velocidad del calamar más un medio de la masa del agua por la velocidad del agua Al cuadrado. al cuadrado. Gracias. Aquí está. Ok. Entonces, reemplazamos los datos y nos va a dar que K va a ser igual a 14,84 joules más 40,22 joules. Realizamos la respectiva suma y nos va a dar que la energía cinética va a ser 55,06 joules. Muchas gracias. Mi nombre es Natalie Tomalá y les vamos a explicar el problema número 2. Bueno, el problema número 2 dice, veas en la figura un plano inclinado con un ángulo de 60 grados y tiene una masa de 3 kilogramos. El plano inclinado tiene una masa de 3 kilogramos. En reposo sobre una superficie horizontal lisa, supongamos que si actúa un bloque de masa m igual a 1 kilogramo en la parte superior del plano inclinado y se permite que se deslice hacia abajo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, esto quiere decir que no hay fricción. Calculando la velocidad v del bloque en relación al plano inclinado, en un instante subsiguiente en el que el plano se desplace hacia la derecha con una velocidad de 0.5 metros sobre segundo. Ya, lo que nos piden ahí es calcular la velocidad del bloque con respecto al plano. Entonces tenemos que tener lo siguiente. Escogemos nuestro sistema de referencia y vemos que va a ser con respecto al eje X. Teniendo todos los datos, que el ángulo, la masa del plano y la masa del bloque, tenemos que la conservación de la cantidad de movimiento tiene que ser la final menos la inicial. Al igualarse de 0 nos queda la ecuación que tenemos aquí. En el ejercicio se nos nombró que parte del reposo, entonces la inicial va a ser 0. Y ponemos las fórmulas de la cantidad de movimiento, que es masa por la velocidad. Tenemos la masa del bloque y tenemos la velocidad, pero la velocidad que nos dan es la velocidad del bloque con respecto a la Tierra. Y tenemos la masa del plano multiplicada por la velocidad del plano con respecto a la Tierra. Tenemos que tener en cuenta de que lo que nos piden es la velocidad de la masa con respecto al plano. Entonces, por velocidad relativa, tenemos que la velocidad del bloque con respecto a la Tierra es igual a la velocidad del bloque con respecto al plano más la velocidad del plano. Como nuestro eje de referencia es con respecto al eje X, tenemos que por el triángulo, Por vectores. sí, por vectores y el ángulo de inclinación, que son los 60 grados, tenemos que la velocidad del bloque con respecto al plano es igual a la velocidad de m minúscula por m mayúscula por el coseno de 60. Claro, este de allí fue respecto a X, claro, porque estamos haciendo con respecto a Sí, X. ya, Ah, entonces lo que hacemos aquí es reemplazarlo y tenemos que la masa es igual a la velocidad del bloque con respecto al plano por el coseno de 60 más la velocidad del plano más la masa del plano por la velocidad del plano con respecto a la Tierra. Como nos podemos dar cuenta, ya podemos sacar la velocidad que nos pide, que es la de aquí. Despejamos la fórmula y tenemos que la velocidad de la masa del bloque con respecto al plano es igual a menos la masa del plano con la velocidad del plano dividido para la masa del bloque menos la velocidad del plano.
Y todo esto multiplicado por 1 sobre coseno de 60. Al momento de reemplazar y sacar todos los cálculos, como ya tenemos la velocidad del plano que es 0.5, lo que hacemos es reemplazar las velocidades y las masas respectivas. Por lo que tenemos que la velocidad del bloque con respecto al plano es menos 4 metros sobre segundo. Muy buenas con todos, voy a resolver el problema número 3 del trabajo autónomo número 4. Mi nombre es Javier Trujillo. Bueno, ¿qué nos dice el problema? El problema 3 nos dice, un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3i metros sobre segundo respecto de un lago congelado. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j metros sobre segundos. Nos piden calcular a, la velocidad final del velero con respecto al lago, b, la velocidad final del hombre respecto al lago, y c, la energía del sistema antes de que se produzca el salto y la energía del sistema después del salto. Finalmente determinar si hay una pérdida de energía. Bueno, paramos al literal A. Primero tenemos que entender el problema. ¿Qué nos dice el problema? Tenemos una persona la cual está en un velero y con una velocidad de 3 metros sobre segundos. Luego, después de un tiempo, esta persona salta y sale del velero. Y bueno, como sabemos, la persona va a adquirir una velocidad y el velero va a adquirir otra velocidad. Entonces decimos con la propiedad, con la cantidad de movimiento, decimos que la conservación de la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces decimos que nuestra cantidad de movimiento al principio tenemos la persona en el velero. Entonces, por lo tanto, vamos a sumar esas dos masas porque va a ser una sola. Entonces tenemos la masa 1 más la masa 2 más la masa del velero. B es la masa del velero. Y bueno, al último, o sea, después, vamos a tener la masa de la persona, ya que va a ser multiplicada por la velocidad final del hombre. Esta va a ser la masa del hombre, la velocidad final del hombre con respecto al lago, porque en este caso vamos a estar en el lago, vamos a analizarlo en el lago. Y bueno, más la masa del velero por la velocidad final del velero. Entonces tenemos que aquí poner en práctica los conocimientos que tenemos acerca de velocidad relativa. Decimos que la velocidad del hombre con respecto al lago va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero. Entonces, dicho esto, entonces nosotros podemos continuar. Sabemos que la masa 1 y la masa 2 son de la masa 1 es de 70, la masa 2 es de 60. Tenemos que la velocidad del velero es de 3 metros sobre segundo, se dirige en y, o sea en x. Y bueno, sabemos que la masa de la persona es de 70 kilogramos. Y bueno, la masa del velero es de 60. Entonces lo que aquí vamos a realizar es el cambio en la velocidad final del hombre con respecto al lago. Vamos a decir que la velocidad del hombre con respecto al lago, lo reemplazamos con acá, va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero. Entonces lo único que hacemos es reemplazar, como nos dice aquí, nos dice el problema, que el hombre salta y adquiere una velocidad de j, o sea de 1j, 1 en y. Entonces reemplazamos esta velocidad que tenemos aquí con el hombre con respecto al velero y la velocidad del velero, que es la que no conocemos y vamos a conocer. Queremos conocer la velocidad final del velero, porque esto es final, ¿ya? Velocidad final. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hallar, entonces simplemente reemplazamos los datos que ya tenemos, seguimos realizando las operaciones hasta que por fin nos queda que la velocidad final del velero va a ser igual a 3i menos 0.54j metros sobre segundos. La del velero, recordemos que esto es un vector, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el literal A. Ahora vamos con el literal B. El literal B nos dice cuál es la energía al inicio y cuál es la energía después. Entonces, nos dice la velocidad final del hombre respecto al lago. Ya, disculpa. La velocidad final del hombre con respecto al lago. La velocidad final del hombre con respecto al lago, entonces nosotros ya, como ya planteamos esta ecuación, nosotros podemos simplemente despejar los datos que ya tenemos. Sabemos que la velocidad del hombre con respecto al velero es de j. Y nuestra velocidad del velero, que es la que ya sacamos aquí, es de 3i menos 0.54j.
Entonces lo único que hacemos es realizar operaciones y nos sale que la velocidad del hombre con respecto al lago es de 3i más 0.46j. Ese es nuestro literal B. Y por último, nuestro literal C nos pide, ahora sí que saquemos la energía al inicio y la energía al final y determinemos si hay una pérdida o no de energía. Entonces sacamos la energía al inicio, que es, como ya sabemos, la fórmula de energía cinética, porque solamente vamos a tener energía cinética en este caso. Nuestra fórmula de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces lo que hacemos es multiplicar el 1 medio por la suma de estas dos masas por la velocidad, que es de 3 al cuadrado. Esa va a ser nuestra energía al inicio, que nos va a quedar de 585 joules. Y bueno, nuestra energía al final va a ser igual al 1 medio de la masa. En este caso vamos por partes, tenemos que sumar las dos energías cinéticas que vamos a tener, tanto de la persona como la del velero. Entonces decimos 1 medio de la masa de la persona, que es de 70 kilogramos, por la velocidad de la persona, que nos salió de 3.03. ¿Por qué no sale ¿De dónde sale este 0.03? Esta velocidad nos sale de sacar el módulo de la velocidad del hombre con respecto al lago, de esta de aquí. Entonces, ¿cómo se saca el módulo? Ya sabemos, esto lo sacamos la raíz cuadrada y ahora lo elevamos al cuadrado y nos va a salir este 3.03 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ya pues lo reemplazamos, decimos, ahora le sumamos la otra energía cinética, 1 medio de la masa del barco por la velocidad del barco final. Y bueno, ese módulo, ese 3.05, lo sacamos aquí, sacando el módulo de esta velocidad. Entonces, bueno, nuestra energía después va a ser de 600 joules. Y como podemos notar, no hubo una pérdida de energía, más bien un aumento de energía. Gracias. Hola, mi nombre es Javier Segarra. A continuación vamos a hacer el problema número 4 del trabajo autónomo 4. ¿Qué dice? Un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundos con un ángulo de 30 grados respecto del horizontal. A los 2 segundos explota en dos partes iguales. Medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil. Si este no hubiese explotado, determinar a. La posición del segundo pedazo, justo en el instante que el primero está en el suelo. B. La energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Ok, muy bien. A continuación nos dan que se lanza un proyectil y a los 2 segundos explota. Este proyectil tiene una masa m, ¿cierto? Al explotar se dice que las masas son iguales, entonces este es m medios, este también es m medios. Además, nos dan como dato que después de haber pasado 0.5 segundos después de explotar, la primera, una de las partes cae a la mitad de lo que hubiera sido su X máximo si hubiera realizado todo el movimiento parabólico. Ahora, ¿qué significa eso? Que necesitamos encontrar esta posición. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Como nos dice que sería la mitad del X máximo, suponemos que es un movimiento de tiro parabólico. ¿Ok? Y así encontraremos el X máximo. Ahora, recordemos que para encontrar el X máximo va a ser la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces la velocidad inicial en X, recordemos que está dado por un ángulo. Entonces será la velocidad inicial por el coseno de 30, que es el ángulo que me dan, por el tiempo. ¿Quién es ese tiempo? Es el tiempo que recorrió desde que salió hasta que llega al suelo. O sea, el tiempo que transcurrió mientras realizó todo ese tiro parabólico. Ahora, recordemos que podemos aplicar cómo encontramos ese tiempo con las fórmulas de caída libre, que en este caso se aplica para cuando está en dirección Y. Entonces tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por tiempo. Esto es en Y porque estamos trabajando en Y. Esta fórmula me va a ayudar para encontrar este T. Entonces, velocidad final, vamos a ayudarnos tratando de encontrar el tiempo aquí. Y ese tiempo de allí lo multiplicamos por 2, porque el mismo tiempo que hace acá es el mismo tiempo que realiza acá. Lo multiplicamos por 2 y tenemos el tiempo total. Entonces aquí lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Entonces la velocidad final va a ser 0 menos la velocidad inicial por la gravedad. Entonces, esto va a ser 1,53, lo multiplicamos por 2 y da 3,06 segundos. Ahora,
tenemos el X máximo, ¿no? Al momento de hacer las operaciones con el tiempo que nos dio, tenemos que 79,90 metros, aproximadamente 80. Pero lo vamos a dejar con eso ahí. Ahora, ¿qué me dice? Que es cuando cae y está en el piso. ¿Qué significa? Que su posición en Y va a ser 0. Entonces, las coordenadas del primer punto, de la masa m medios, la primera, va a ser 39,95 en Y, que es X. En Y no, porque está en el suelo. Ahora nos pide cuál sería la posición de la masa M2 justamente cuando esté aquí cayó, que es en el tiempo 0.5 segundos, ¿cierto? Eso allí lo calcularemos con centro de masa. Con esto de aquí, chicos. Entonces el centro de masa, la definición del centro de masa va a ser la sumatoria de esas partículas que están dispersas. Por ejemplo, aquí tengo unas partículas, ¿cierto? Entonces mi centro de masa aproximado, viéndolo, por decirlo así, al ojo, sería aquí, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la suma, vamos a calcular la masa de cada de esas partículas que están cerca del centro de masa por la distancia que ellos tienen. Todo eso entre la masa total, de la suma de todos ellos. Eso va a ser. Entonces, si nos damos cuenta, lo definimos aquí. Vamos a sacar X centro de masa y Y centro de masa. Como ya les había dicho, va a ser la masa de una partícula por la posición en la que va a estar. En este caso, va a ser la masa 1 por la posición 1. Este va a ser mi masa 1, por decirlo así, y este es mi masa 2. Posición 1, posición 2. En X, esto es en X por si acaso. Ahora, definimos también nuestro sistema de referencia, positivo, más la otra partícula, porque recuerden que se partió en 2, la otra partícula en su posición 2. Ya. Y entre M1 y M2, que sería la suma de los dos, de esto de aquí, que es M medios más M medios, que sería la masa total, que es M, en este caso lo definimos como M. Entonces, esta va a ser la ecuación. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que queremos conocer? Queremos conocer la posición 2. Entonces significa que la posición 2, esto va a ser X2 y Y2, ¿cierto? X2 en la ecuación que acabamos de plantear es esto de acá, chicos. Esto de acá. ¿Yo tengo esto de aquí? Sí, que es M medios, porque recordemos que es de una partícula. Y esto de acá también, que es M medios. Y la masa que habíamos definido. Vamos a despejar esto, que está despejado aquí. Pero ojo, tenemos esto, pero esto no tenemos. Así que hay que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? De esta manera. Ese X centro de masa es como suponer que nunca hubiera explotado y que hubiera continuado su trayectoria. Y en esos dos, entonces en este momento que queremos calcular el centro de masa, que es cuando pasó 0.5 segundos de su explosión, supongamos que después de 2.5 segundos sin explotar, hubiera estado aquí la partícula, ¿cierto? Que aquí después de 0.5 segundos, si no hubiera explotado. Entonces queremos calcular, con eso vamos a calcular la posición de este de aquí, que es X2 y Y2. Con el centro de masa. Esto es el centro de masa, lo que había explicado anteriormente. Esto de aquí hay un conjunto de partículas alrededor de él y el promedio por ahí es el centro de masa. Entonces estas son las dos partículas y aquí está mi centro de masa. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Si nos damos cuenta, está en la trayectoria del movimiento parabólico. Y entonces utilizamos las ecuaciones. Va a ser la velocidad inicial, vamos a hacer en X y en Y, porque recordemos que es en dos dimensiones. Velocidad inicial coseno de 30 por el tiempo. Ahora el tiempo, ¿cuál es el tiempo? El que yo le dije, 2 segundos más los 0.5, cuando ya las partículas están en ese momento y queremos calcular sus posiciones. En este caso, X centro de masa va a ser 65 metros, chicos. Y Y centro de masa, aplicamos con la de Y, que es velocidad inicial por seno del ángulo, que es 30, más un medio de la gravedad tiempo al cuadrado, que el tiempo es de 2,5, y nos sale que es 6,88 metros. Estos valores los reemplazamos en estas ecuaciones que había planteado anteriormente, que es el centro de masa. Y al reemplazar, si nos damos cuenta, las únicas incógnitas que tenemos son X2 y Y2. Entonces, queremos X2 que sacamos que es 90,25 y Y2 que es 13,76. ¿Qué son estos valores? Son la posición en X y en Y de la partícula 2, que es lo que nos pide literal A. Entonces la posición 2 será
90,25 I, que es en X, más 13,76 J. Esas unidades de metros. Entonces tenemos las dos posiciones de la partícula cuando han pasado 0.5 segundos después de explotar. A continuación, literal B, dice la energía cinética del proyectil justo antes de explotar y después de explotar, y nos piden compararlas, ¿no? Ahora, antes de explotar era un solo sistema, ¿cierto? Aquí, justo antes de explotar está aquí, un solo sistema. Entonces nos damos cuenta que tenía su velocidad, tenía su masa y todo. Entonces m queda igual, su velocidad que era de 30, con la que iba al cuadrado. Y esto va a quedar en términos de masa, que es 450 m. ¿Por qué? Porque los datos no me dan masa. Pero no se preocuparon, porque después de sacar las otras energías también va a estar en términos de masa. Y después se van a anular, si es que quiero hacer la relación. Ahora, vamos a calcular ahora, queremos después. ¿Qué sucede después? Después que explota, se divide en dos masas. Entonces yo tengo que calcular la energía de este de aquí, la energía cinética de este, llamándolo K1 si queremos, la energía cinética acá, llamado K2, y sumamos. Y esa energía cinética después. Aquí hacemos los cálculos, nos damos cuenta, sacamos las velocidades tanto en X como en Y, sacamos nuestra velocidad, nuestra rapidez, que sería en este caso, calculamos la energía cinética, que la sumas como les dije anteriormente, y acá después me sale que es 9.915, en términos de masa, no es metros por si acaso, en términos de masa, joules, la energía está en joules. Ahora, hago la relación de K antes y K después, y hago la división. Recuerden que queda en términos de masa, esto de aquí y de aquí se divide, entonces masa se expresa en ese caso, por eso no es de mucha importancia. Y nos sale que el K antes sería igual 0.045 K después. Esa sería la relación de la energía cinética antes y después. Hemos terminado el trabajo autónomo número 4 con este problema. Muchas gracias.